Voy a iniciar, por tanto, mi propia intervención, empezando por agradecer de nuevo la oportunidad que nos ha brindado el profesor Brandón de participar en este equipo de investigación sobre corrupción y derechos humanos. Y también agradecer la presencia de todas las personas y las ponencias que he venido escuchando, ponencias de enorme interés. Mi agradecimiento, por tanto, a Pedro Garrido, Ana Elisa Abechara, Guillermo Collen, Ana Silvia Alves, Maripaz Pando Ballesteros, y creo que nos tenemos que felicitar del interés de este enfoque multidisciplinar, porque aquí estamos hablando de corrupción, historiadores y juristas, y creo que nos estamos entendiendo a la perfección y nos estamos complementando, aunque sin duda los enfoques son diferentes. Los de los penalistas van, como siempre, a decir que el sistema penal no sirve para nada. Esto es habitual, cuanto más puro es un penalista, más desconfía del sistema penal. Esto es curioso, pero efectivamente van a aportar también una demostración de que por la vía penal no se resuelve, por la vía penal exclusivamente, no podemos resolver la cuestión de la corrupción. Bien, expresada esta gratitud, me congratulo de que estemos tratando la conexión entre dos temas tan modernos, tan importantes, tan actuales, como corrupción y derechos humanos. Ana Silvia hablaba precisamente de esa relación entre corrupción y derechos humanos, explicando que la corrupción inviabiliza, quebranta los derechos humanos. Y Guillermo Collen, por ejemplo, nos hablaba también de que a veces la propia represión de la corrupción no debería hacerse violando los derechos humanos, pero curiosamente se trata muchas veces de combatir la corrupción y se combate a los derechos humanos. Existe una literatura jurídica hoy bastante amplia acerca de la relación entre estas dos cuestiones, corrupción y derechos humanos, y algunos enfoques son peculiares y muy interesantes. No me refiero tanto a los de Javier García Espinar, por ejemplo, en que explica cómo la corrupción quebranta los derechos humanos, que es un tema que se reitera mucho. Con corrupción es muy difícil que haya derechos humanos. Me refiero, por ejemplo, al enfoque de Magdalena Sepúlveda en el año 2018, cuando subraya que también es verdad que la afirmación de los derechos humanos es una forma de combatir la corrupción. Si hay libertad de expresión, si hay derecho de manifestación, si hay transparencia, si los derechos civiles de los ciudadanos son protegidos y garantizados, el combate a la corrupción puede partir de la propia sociedad civil, que es una de las llamadas en los últimos años, muchas veces con éxito desigual, para combatir esta lacra. Por otra parte, parece, y yo voy a hablar de esto sobre todo, que, y lo subraya, por ejemplo, en el año 2017, Héctor Descamis, que tanto la protección de los derechos humanos como la lucha contra la corrupción dependen de las entidades supranacionales. Es decir, no podemos esperar que la corrupción se resuelva exclusivamente dentro de los marcos nacionales por una razón. Cuando la corrupción se produce dentro del marco nacional, lo que ocurre es que el criminal normalmente no se juzga a sí mismo. Tenemos en este momento, en el caso catalán, por ejemplo, algunos de los políticos nacionalistas lo que están haciendo es intentar salvar la independencia de Cataluña con la finalidad de encubrir la corrupción que les afecta y que les ha llevado en muchos casos a procesos muy sonados. De modo que la soberanía, el soberanismo o la soberanía nacional muchas veces es un argumento para impedir que las entidades externas puedan corregir esos casos de corrupción o castigarlos. Pero además de que es necesario que existan entidades supranacionales que vigilan dentro del marco nacional, que tratan de evitar que haya corrupción, también tenemos que tener en cuenta que la corrupción muy a menudo tiene una implicación transnacional.
La mayor parte de los grandes casos de corrupción se realizan no en el ámbito exclusivamente local, sino en el ámbito transnacional. Por tanto, es de esperar que los organismos internacionales que tienen una función de garantizar los derechos humanos se impliquen en la lucha contra la corrupción. Y era de esperar, hubiera sido de esperar, que las Naciones Unidas fueran un ente fundamental para combatir la corrupción. Pues bien, de lo que vamos a hablar precisamente es del caso de las Naciones Unidas, del fracaso de las Naciones Unidas, que tendría que ser el ente por excelencia para combatir la corrupción internacional o la corrupción incluso local. Tenemos que tener en cuenta que quizá la obra más importante de la ONU, en mi opinión, creo que lo mejor que ha hecho la ONU es el discurso normativo y orientativo de los derechos humanos. Ese es su fruto mejor. Es su fruto mejor, tiene algún defecto, pero ciertamente es su fruto más eficaz, porque después, y en otros aspectos, las Naciones Unidas hoy son un auténtico fracaso. Pero queda el discurso, y ese discurso está teniendo un impacto y un efecto pedagógico muy importante. Sin embargo, para que las Naciones Unidas sean creíbles y para que el discurso de los derechos humanos sea legítimo, es necesario que las Naciones Unidas tengan un mínimo de ejemplaridad. Y esto, desgraciadamente, no se da. Y, por tanto, vamos a encontrarnos con un fracaso en la lucha contra la corrupción de las Naciones Unidas, porque las Naciones Unidas son básicamente corruptas. ¿Y cómo el corrompido va a luchar contra la corrupción? ¿Quién cree al corrompido que da lecciones morales o que da normas jurídicas? Esto es un auténtico problema. Bien, recientemente nos vamos a encontrar con que António Guterres, secretario general de la ONU, que viene, como sabemos muy bien, del mundo portugués, António Guterres, que llega a la Secretaría General de la ONU en el año 2017, parece llegar con mucho entusiasmo y parece dispuesto a luchar contra la corrupción. El 7 de diciembre del año 2018, 2 días antes del día 9, que es el Día Mundial de la Lucha contra la Corrupción, él decía que la ONU disponía de mecanismos muy eficaces para luchar contra la corrupción. ¿Y qué mecanismos eran estos? En primer lugar, la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. De esa convención nos hablaba hace un momento Pedro Garrido, un documento jurídico en principio importante. Tenemos que recordar que ese documento se produce como fruto de una resolución de la Asamblea de la ONU de 31 de octubre de 2003 y que entra en vigencia efectivamente en el año 2004. Esta convención, ¿qué pretendía? Movilizar a los Estados miembros de la ONU para luchar contra la corrupción, requiriéndoles, en parte para que tipificaran el delito de corrupción, es decir, solución penal, en parte para que recuperaran los activos. Cuando hablaba a Ana Silvia, recordé que la idea de recuperar activos, de devolver a la sociedad aquello robado, estaba ya presente en el antiguo régimen, pero ahora es muy importante esta línea, devuelvan ustedes lo robado. A lo mejor no nos importa tanto que estén en la cárcel, pero devuelvan ustedes lo que nos han robado. Y también habla de la selección y el reclutamiento por méritos de los gestores de la clase política, del respeto a su independencia y de la transparencia y del control social de las cuentas públicas y privadas. Todo esto es promovido por la Convención de las Naciones Unidas para luchar contra la corrupción. Por otra parte, una revisión por pares debería garantizar que esa convención funciona correctamente. El segundo instrumento que António Guterres decía que puede ser muy útil, desde luego la convención para él era un instrumento muy bueno, en sus palabras. El segundo instrumento era la Agenda 2030, que fija los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible para los años 2015-2030, con en este momento un compromiso de 193 estados. Prácticamente todos los estados de la ONU se han implicado en la Agenda 2030 y en los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
tenemos que tener en cuenta que estos objetivos dan continuidad a los objetivos del milenio lanzados en el año 2000, es decir, a principios del siglo XXI, que es cuando realmente la lucha contra la corrupción se evidencia de forma más notoria. Hay más sensibilidad social, hay más preocupación política por estos temas. La Agenda establece en su objetivo 16 que para lograr una sociedad pacífica e inclusiva que consiga el desarrollo sostenible son precisos, en primer lugar, la creación de instituciones eficientes y transparentes, la preocupación por la transparencia, saber, la reducción de los sobornos y de la corrupción y, de nuevo, la devolución de activos sustraídos por la corrupción, un tema que realmente es importante. Si nos devolvieran todo lo que se roba, cada vez que se encuentra el robo, algo habríamos ganado. Pero, en suma, Antonio Guterres hoy está depositando sus esperanzas en los instrumentos creados a comienzos del siglo XXI que, pese a haber obtenido el compromiso de la mayoría de los estados de la ONU, la Convención está ratificada hoy por 187 países y los objetivos de desarrollo sostenible por 193. O sea, prácticamente todos los países de la ONU están comprometidos a través de la Convención o a través de los objetivos de desarrollo sostenible, están comprometidos en la lucha contra la corrupción. Y, sin embargo, no han erradicado la corrupción. Es decir, esos dos instrumentos que son en los que confía Antonio Guterres hoy, esos dos instrumentos realmente hasta el momento, lo decía también Pedro Garrido, la Convención no está funcionando bien en materia de cooperación internacional, en ninguna materia está funcionando bien. La Convención no está funcionando bien. Kofi Annan realmente estaba detrás de estos proyectos y todos sabemos las ambigüedades o la discutibilidad de la figura de Kofi Annan. Por un lado, objeto de esperanza, porque se pensaba que él se iba a encargar realmente de reformar la ONU y de acabar con la corrupción. Hay discursos de Kofi Annan que son muy parecidos a los de Antonio Guterres hoy. Y da un poco de miedo cuando uno compara esos discursos. Justamente Kofi Annan decía las mismas cosas que está haciendo Antonio Guterres y fue el que creó esos instrumentos para luchar contra la corrupción. Y, sin embargo, todos conocemos los gravísimos casos de corrupción que afectaron durante la era de Kofi Annan a la ONU. Recordemos, por supuesto, quizá el caso más emblemático, el caso del programa de petróleo por alimentos en Irak, ¿verdad? Es un programa que nace antes de llegar Kofi Annan a la Secretaría General, pero se aplica justamente cuando él llega a la Secretaría General, y ese programa permitía a Irak, que tenía una serie de controles y no podía desarrollar su economía como resultado del castigo por haber participado en la guerra de Kuwait. Lo que va a hacer la ONU es articular un programa en el cual se le permite a Irak vender petróleo a condición, de una forma controlada, que después resultó no muy controlada, y a condición de que ese dinero el dinero obtenido de la venta del petróleo fuera para pagar las indemnizaciones de Kuwait, en primer lugar, para pagar a los funcionarios de la ONU y a las fuerzas de ocupación de la ONU y, en tercer lugar, sobre todo, que es lo que se conoce más, para adquirir alimentos, medicinas y suministros para la población civil que se moría de hambre como consecuencia del castigo de Irak. Sabemos que eso dio origen a comisiones cobradas por los funcionarios para permitir este tipo de operaciones, a desvíos de recursos obtenidos con los fondos de la venta del petróleo para fines políticos, sostenimiento del sistema, del régimen, al tráfico de influencias y a negocios fraudulentos con las empresas suministradoras. Es decir, la corrupción estuvo presente en todo momento en el famoso programa de la ONU de petróleo por alimentos, que en principio todo el mundo aplaudió. ¿Cómo no lo iban a aplaudir? No castigar a la población civil, pero la población civil no se benefició tanto. Se beneficiaron los funcionarios del régimen, se beneficiaron las empresas suministradoras que sobornaron
y utilizaron el tráfico de influencias. Esa corrupción, como sabemos, alcanzó al hijo de Kofi Annan y al propio Kofi Annan en consecuencia, y él abre una comisión de investigación ad hoc que nunca llega a dejar muy claro qué pasa con el hijo de Kofi Annan, ¿verdad? El caso no se resuelve satisfactoriamente, pero sí demuestra que muchísimos funcionarios de la ONU y casi la mitad de las compañías suministradoras de alimentos, medicinas y otros suministros necesarios fueron, digamos, corruptos, y que casi la mitad de las compañías suministradoras, que fueron 4.500, pues pagaron sobretasas o sobornaron a funcionarios para poder vender para poder comprar el petróleo y revenderlo muchas veces a precios superiores. Así quedó embadurnada la ONU, así quedó la sospecha de que era un organismo, que ya la había antes de Kofi Annan, de que era un organismo corrupto, irreductible en su corrupción, no librándose tampoco de sospecha la sociedad civil y las empresas llamadas a participar en acciones de la ONU. Voy a recordar, por ejemplo, que la sociedad civil es una de las llamadas por Kofi Annan para luchar contra la corrupción y para luchar por el desarrollo sostenible, y también voy a recordar que las empresas fueron llamadas a firmar un pacto global con la ONU para ser empresas decentes que hicieran negocio, pero al mismo tiempo practicando políticas de responsabilidad social y políticas humanitarias. El Pacto Global funcionó de aquella manera. Muchas empresas utilizaron el Pacto Global simplemente para lavar la cara de episodios de corrupción anterior. Otras veces las empresas hicieron negocios con la ONU, pero no pensando realmente en dónde había que hacer las ayudas humanitarias, sino dónde le convenía a la empresa, por razones de imagen o por razones económicas, hacer esas ayudas, y se puede decir, por tanto, que la utilización de la sociedad civil y del Pacto Global tuvo unos resultados bastante dudosos. Bien, si ya en la época de Kofi Annan, digamos, la corrupción está presente al mismo tiempo que se están creando los organismos para combatirla, en el año 2015, siendo secretario general de la ONU, vamos a decir la verdad, un hombre bastante inepto, que fue el surcoreano Ban Ki-moon, ¿verdad? Que era el hombre invisible, que no hacía prácticamente nada. Bueno, ahí ya está ya otro nuevo caso de corrupción. Estamos en el 2015, cuando John Ashe, que era expresidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas, nada menos, se descubrió que había aceptado sobornos de las empresas chinas, que no comprarán los chinos, ¿verdad? Porque tienen mucho dinero, por tanto compran. Pueden comprar porque tienen dinero. Hoy son muchas las acusaciones sobre los altos funcionarios de la ONU que aprovechan la inmunidad que les ofrece su cargo para realizar negocios sucios. O incluso las acusaciones son de otro tipo. Se acusa a la ONU de seleccionar funcionarios en riesgo de ser descubiertos y procesados, precisamente para proporcionarles la cobertura de inmunidad que el cargo les proporciona. La ONU no selecciona o no controla a su propio personal, por tanto, de forma adecuada. ¿Y qué decir de las agencias de la ONU o de las ONGs, que o bien son consultoras, o bien son observadoras de la ONU, o bien son empresas que reciben fondos internacionales para el desarrollo de su actividad? En primer lugar, vamos a recordar un caso bien doloroso y muy reciente, el caso de la UNICEF. La UNICEF, como sabemos, es una ONG, pero es una agencia especializada de la ONU y que es teóricamente muy importante y prácticamente muy importante para la lucha por los derechos de los niños, ¿verdad? Para la protección de la infancia. Pues bien, sabemos que la ONU, la UNICEF, que tenía una importancia enorme para la implementación de la Convención contra la Corrupción, la verdad es que se corrompe también, y nos vamos a encontrar con que el director adjunto tiene un comportamiento sexual inadecuado con las mismas compañeras de trabajo y tiene que dimitir por este motivo. Es decir, la corrupción, pensamos siempre en una corrupción en materia económica, en materia de dinero,
pero también hay otros beneficios que se pueden obtener mediante la corrupción, que pueden ser beneficios de tipo sexual, ¿verdad? Disfrutes de tipo sexual, que no entran dentro de las categorías, digamos, definidas como corrupción, pero lo son también. Es decir, cuando el poder utiliza su capacidad de acción para obtener beneficios sexuales o para corromper sexualmente a una población, en ese momento estamos entrando también, creo que se pueden incluir dentro de los casos de corrupción. Tampoco son humanitarias las conductas de ciertas ONGs, algunas de un prestigio moral tan elevado como Intermón Oxfam. Intermón Oxfam es una empresa que es una gran crítica de la ONU y de la corrupción de la ONU. Ha aplicado constantemente críticas, ha escrito libros sobre la ONU, ha dicho hasta qué punto la ONU es corrupta y no es fiable. Y un buen día, no hace mucho, se descubre que los altos cargos de Intermón Oxfam en Haití utilizaban la miseria de las niñas haitianas para prostituir a menores y para hacer grandes fiestas sexuales, lo cual descabeza completamente el prestigio de Intermón Oxfam. Yo lo he utilizado mucho en mis clases, los libros de Intermón Oxfam, son buenísimas las críticas que se hacen a la ONU, pero el crítico acaba siendo también criticado. Y voy a cerrar, porque no quiero aprovecharme de la situación para tener más tiempo que los demás, voy a procurar respetar el tiempo. ¿Queda alguna esperanza? Si la sociedad internacional, que tendría la misión de acabar con la corrupción, fracasa, ¿queda alguna esperanza? La verdad es que la idea es que habría que utilizar, muchas veces se dice, la vía judicial o la vía penal. Pero Ana Elisa Bechara nos decía, como buena penalista, que esa no es la vía ideal. ¿Qué podemos, por tanto, hacer? ¿Qué podemos hacer en la lucha contra la corrupción si los delitos de naturaleza internacional y una corrupción generalizada, dificilísima de erradicar en los diferentes estados, tiene un abordaje tan difícil? ¿La ONU está realmente sirviendo para algo? Intermón Oxfam dijo en algún momento que no, ¿verdad? Yo creo que sí, a pesar de todo. Y cuando digo que creo que sí, parezco incongruente. ¿En qué sentido la ONU es positiva para la lucha contra la corrupción? Primero, porque realmente está apuntalando el discurso de los derechos humanos. A pesar de sus transgresiones y a pesar de su debilidad, la debilidad del discurso de los derechos humanos, permítame el juego de palabras, es una debilidad fuerte. Es decir, los derechos humanos tienen un papel legitimador y deslegitimador importantísimo, y en muchos sitios están calando no solo en el aparato jurídico, en la forma de principios que rigen en diferentes constituciones de estados democráticos, sino en países que incluso no son democráticos, pero que experimentan el impacto de ese discurso bien orientativo, bien normativo de la ONU. Yo creo que en muchos aspectos la Convención contra la Corrupción es posible que no esté funcionando bien en el terreno práctico, pero sí en el terreno pedagógico, y de alguna manera se empieza. Es decir, las convenciones, incluso cuando no se aplican, deslegitiman a quienes las quebrantan. Es decir, crean la idea de un orden axiológico que debe ser obedecido y que cuando es transgredido deja mal al país, al Estado, a los funcionarios o a quienes no cumplen con sus compromisos. Por tanto, estamos encontrándonos con que efectivamente hay una nueva sensibilidad social en la ciudadanía mundial, si podemos hablar de tal cosa, o en las ciudadanías nacionales. Estamos encontrándonos con una nueva sensibilidad frente a la corrupción. La corrupción, nos decía Ana Silvia, es natural, ¿verdad? Ha existido siempre y se vive como algo natural. Ahora bien, en este momento yo creo que la corrupción está dejando de parecer natural. Estamos asistiendo a algo curioso. El tráfico de armas, la trata, el narcotráfico se extienden y la corrupción es inmensa. Pero está saliendo a la luz, está siendo censurada y hay una nueva sensibilidad. Ya no parece tan normal.
el castigo, a lo mejor, no viene tanto por la vía penal. Ya vimos cómo la vía penal se aplica a los pobres, no a los ricos, y no se aplica de forma igualitaria. Y las leyes penales lo que hacen muchas veces es ser papel mojado, que no se cumple y, por tanto, se desprestigia. Pero lo que sí está ocurriendo es que se produce un castigo, primero, de la información pública de la corrupción, y la información y el conocimiento de la corrupción es importante por el efecto que tiene, y en segundo lugar, se produce un castigo electoral de los partidos corruptos y de los funcionarios corruptos, de los gobiernos corruptos. ¿Ese castigo electoral es suficiente? ¿Puede sustituir la vía de la punición propiamente judicial o penal? Bueno, tiene un efecto en este momento ambiguo y contradictorio. ¿Cómo se está produciendo el castigo electoral de los partidos corruptos? Tanto en Brasil como en España, como en otros países. Estoy hablando de Brasil y España. Quizá Portugal no tiene una problemática tan parecida, tiene también sus cosas, ¿no? Pero no tan parecida a la nuestra, se ha salvado bastante por el momento, pero tanto Brasil como España tienen un proceso de castigo a los partidos tradicionales corruptos por hartura de la gente. Ahora bien, ¿en dónde busca la ciudadanía la salvación? En el populismo de izquierdas o de derechas. Y por tanto, están buscando los ciudadanos salvadores de la corrupción en partidos que no les van a salvar de esto. No sabemos cómo vamos a terminar, pero desde luego la puesta en marcha a principios del siglo XXI de esta convención y el discurso de la ONU vale más que sus actos, vale más que su ejemplo, está calando en el terreno axiológico y esperemos que podamos luchar con algo más de eficacia, una vez que pase la fiebre populista, contra la corrupción que acaba con los estados de derecho. Muchas gracias.